Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Alejandra y Marcela. Muchas gracias por la invitación. Es un gran privilegio y es un gran gusto estar con ustedes aquí. Como ustedes saben, Latinoamérica es el lugar que considero casa y estar en eventos como estos me hace sentir como en familia. Me conmueve especialmente estar ser parte de un esfuerzo que inició con la visión, la sabiduría, el conocimiento de mi queridísimo mentor, amigo Richard Elmore. Y estar aquí para honrar su memoria es desde luego un gran honor. El día de hoy vamos a hacer un pequeño experimento. No voy a usar diapositivas, porque lo que quiero es que tengamos un poco más de cercanía desde la distancia, digamos, conectándonos como nos estamos conectando, pero sepan que las diapositivas van a estar disponibles, las tendrá Aprendo en Casa y se las haremos llegar para que no tengan que preocuparse por tomar notas. Entonces, las ideas que estoy presentando aquí están capturadas en un set de diapositivas a las que pueden tener acceso en el transcurso del día de hoy. Hoy deben estar listas. Vamos a hablar entonces, voy a hablar de 3 ideas fundamentales. La primera es qué significa aprender. Ese es el tema que nos congrega. ¿Qué significa aprender? Después quiero que discutamos por un momento cuáles son las condiciones en las que aprendemos mejor. Y finalmente, presentar algunos principios de acción, algunas ideas fundamentales a las que creo que tendremos que ponerles atención ahora que estamos tratando de repensar la escuela y lo que he llamado liberar el aprendizaje. Déjenme empezar entonces por colocar mi presentación en nuestro contexto actual. Ya Ana nos ha platicado un poco del contexto de crisis en el que estamos. Antonio Gramsci habla de una crisis como un momento en el que el viejo sistema ya se murió, pero el nuevo sistema todavía no nace. Y en tiempos de crisis no hay nada que nos asegure, no hay nada que nos pueda asegurar que el sistema que viene va a ser mejor que el anterior. No hay nada que nos lo pueda garantizar. Y estamos en tiempos en que dos cosas fundamentales están en riesgo, en juego. Uno es la vida en el planeta. Acaba de publicarse hace un par de días el reporte más reciente comisionado por las Naciones Unidas, en el que un gran grupo de científicos nos advierte que ya el cambio climático y las mayores temperaturas ya son un hecho irreversible. Y que lo que más que podemos hacer, aún con la mayoría de nuestros esfuerzos, con todos nuestros esfuerzos coordinados, es tratar de mitigar lo grave de los desastres que vienen. La vida en el planeta está en juego y también dentro de esta gran esfera de la vida en el planeta, la humanidad está en riesgo. El proyecto humano está en juego. Y una de las cosas que tenemos que pensar es que ahora que estamos tratando de pensar en qué significa aprender para el siglo XXI, que pongamos en el centro el compromiso de reconstituir a través de nuestro trabajo como educadores, como líderes, como investigadores de la educación, poner en el centro el proyecto humano, la reconstrucción del proyecto humano, que de eso se trata, nada menos que eso. De ese tamaño es el desafío que tenemos enfrente. Tenemos que asegurar que lo que hacemos como educadores, como líderes de la educación, como gente que hace política educativa, investigación, poner en el centro la reconstrucción del proyecto humano. De ese tamaño es el desafío que tenemos. Y para eso también es muy importante que nos hagamos ahora la pregunta, y la planteaba Ana hace un momento, ¿para qué educamos? Y aprender para qué. La pregunta del propósito, de qué es lo que nos mueve a hacer el trabajo que vamos a hacer, es muy importante. ¿Para qué educamos? Y aprender para qué. Si yo tuviera que decirlo muy brevemente, lo resumiría en 4 propósitos fundamentales. Si yo pienso en mis niños, el tipo de educación, o para qué quisiera que se les eduque, y para qué quiero que se eduque a los niños de todo el mundo, mis 4 los 4 propósitos fundamentales que sugeriría son los siguientes. Uno es, yo quisiera que mis niños y los niños del mundo pasen por una educación, obtengan acceso a una educación que los prepare primero para conocerse a sí mismos, que se conozcan a sí mismos. Segundo, para que aprendan y piensen por sí mismos. Tercero, para que cuiden de sí mismos, de otros y del planeta. Y cuarto, para que mejoren el mundo. 4 ideas
fundamentales, simples a final de cuentas. Niños, niñas, jóvenes que se conozcan a sí mismos, que aprendan y piensen por sí mismos, que cuiden de sí mismos, de otros y del planeta, y que mejoren el mundo. 4 ideas relativamente sencillas y no son nuevas. Estas ideas de las que estoy hablando están detrás de la mayoría de las filosofías de la educación, de las visiones de educación que se han generado a lo largo de milenios. De múltiples culturas han hablado de cuál es el propósito de la educación, pero en este momento es especialmente importante que regresemos a la esencia de para qué educamos. Niños y niñas que se conocen a sí mismos, que aprenden y piensan por sí mismos, que cuidan de sí mismos, de otros del planeta, de otros y del planeta y que mejoran el mundo. 4 ideas fundamentales. Ahora, no quiero aquí que convencerlos, no necesito que me crean, no necesito que compren esta lista de 4 prioridades, pero lo que sí les quiero pedir a cada uno de ustedes, desde donde están, desde sus organizaciones, es que se hagan esta pregunta. ¿Para qué educamos? Y traten de responderla con tanta claridad y precisión como sea posible. Y desde mi perspectiva, estas 4 prioridades engloban lo que significa reconstruir el proyecto humano. Ahora, la mala noticia es que estas 4 prioridades de las que estoy hablando, niños y niñas que se conozcan a sí mismos, que aprendan, piensen por sí mismos, que cuiden de sí mismos, de otros y del planeta y que mejoren el mundo, estas 4 cosas son cosas que la escuela convencional no ha sido muy buena en promover a lo largo de más de un siglo. Y voy a hablar un poco más sobre eso. Con esto no estoy criticando a los maestros, no estoy criticando a las escuelas en general, sino lo que voy a enfatizar es que hemos creado con los sistemas de educación obligatoria masivos una cultura escolar que se contrapone con estos 4 propósitos fundamentales. Ahora, déjenme pasar por un momento a hablar sobre qué significa aprender. Curiosamente, en la mayoría de los entornos que se dedican a la educación, de las organizaciones que se dedican a la educación, aprender es lo que todos decimos que hacemos. Todos hacemos nuestro trabajo para que los chicos aprendan. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué significa aprender. Y de hecho, la definición de aprendizaje que ha orientado los esfuerzos de la mayoría de nuestras escuelas y sistemas educativos es una definición muy estrecha y en muchos sentidos muy contraproducente. Entonces, ¿qué significa aprender? De nuevo, yo les voy a ofrecer mi propia definición. No necesito que me la compren, no necesito que me crean, pero una vez más, lo que sí los quiero invitar a hacer es que se hagan la pregunta de qué significa aprender y lo traten de definir con tanta claridad como sea posible. Y que el trabajo que hagan como educadores sea consecuente, sea consistente con esta definición de aprendizaje que puedan articular. ¿Qué significa aprender entonces? Yo lo defino de la siguiente manera. Aprender es fundamentalmente el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. Eso es. Aprender es el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. 3 cosas que quiero señalar fundamentalmente de esta definición. Por un lado es proceso y es resultado. Es el viaje y es el destino. Aprender es las 2 cosas. Es lo que logro después de estar en el proceso de dar sentido a algún asunto, algún problema, algún poema, tratar de adquirir alguna destreza. Pero es tanto destino como viaje. Aprender es proceso y resultado. Y luego, después, es resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. Dar sentido es un acto de pensar, por un lado, es un acto cognitivo, es crear significado, pero al mismo tiempo siempre el buen aprendizaje supone dar sentido a cosas que nos importan. Y ahí es donde nace, y ahí es donde en esta parte de la definición es que está también el lado emocional de aprender. Aprender es al mismo tiempo un acto sumamente, altamente cognitivo, digamos, intensamente cognitivo, pero también intensamente emocional. Hay algunos rasgos que podemos derivar o encontrar de lo que significa aprender bien, del buen aprendizaje, y quiero hablar brevemente de ellos, pero sabemos que hemos aprendido algo bien cuando lo que aprendemos se queda con nosotros. El buen aprendizaje es aprendizaje duradero, se queda con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Y si nos olvidamos de él, podemos regresar a reconstruir lo que antes sabíamos. Es duradero, ese aprendizaje que se queda con nosotros. Esa es la primera. Luego, el buen aprendizaje requiere periodos de concentración prolongada. Uno requiere dedicar
tiempo, concentración, empeño, aprender algo bien. Por un lado, el buen aprendizaje requiere motivación intrínseca y produce motivación intrínseca. Entonces, el otro rasgo fundamental del buen aprendizaje. Proviene de la motivación intrínseca, pero también produce motivación intrínseca. De ahí, de nuevo, la definición o el rasgo de la definición de que aprender es dar sentido a cuestiones que nos importan. La motivación intrínseca es fundamental. Y dos cosas más, y eso lo señalaba brevemente hace un momento, pero aprender es al mismo tiempo un proceso un proceso que requiere procesamiento cognitivo de orden superior. Uno tiene que pensar y reflexionar con cuidado, pero también requiere conexión emocional. Uno aprende con la mente y con el corazón, con las dos cosas, no solo con la mente, es con las dos. Estos son algunos de los rasgos clave del buen aprendizaje. Es duradero, requiere periodos de concentración prolongada, requiere y produce motivación intrínseca e involucra tanto la mente como el corazón. Requiere el desarrollo cognitivo como el desarrollo emocional. Esas son fundamentalmente los rasgos que uno puede derivar del buen aprendizaje. El aprendizaje entendido nuevamente como el proceso y el resultado de dar sentido a cuestiones que nos importan. Y ahora quisiera que pensemos por un momento, por unos minutos, sobre cuáles son las condiciones en las que aprendemos mejor. Y para eso quiero pedirle a cada uno de ustedes que se tome 30 segundos para pensar en algo que saben hacer muy bien. Te pido a ti que me estás escuchando ahorita, piensa en algo que sabes hacer muy bien. Puede ser lo que sea, puede ser hornear pasteles o preparar un platillo, un platillo para comer muy rico, o tocar un instrumento, o bailar, o contar buenos chistes, o cantar, o hacer algún deporte, lo que sea, pero algo que sabes hacer muy bien. Te pido entonces que pienses en una cosa que sabes hacer muy bien. Si sabes hacer muchas cosas, piensa en alguna cosa de la que te sientes muy orgulloso que sabes hacer muy bien. Y lo que te quiero pedir es que pienses por un momento, y nada más les voy a dar 30 segundos para pensar en esto. Esto que sabes hacer muy bien, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Y qué apoyos y condiciones estuvieron a tu disposición para aprenderlo? ¿Okay? Entonces, esto que sabes hacer muy bien, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Qué apoyos, condiciones estuvieron a tu disposición para aprenderlo? That were Y required. So les voy a pedir que nos den, que se tomen unos 20 segundos para anotar básicamente algunas de sus reflexiones sobre cómo aprendiste a hacer eso que sabes hacer muy bien. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo fuiste mejorando en tu aprendizaje y qué apoyos, qué condiciones estuvieron a tu disposición para aprenderlo? ¿Ok? Entonces, ya cada uno de ustedes ha traído a su memoria alguna experiencia de aprender bien algo que ahora saben hacer muy bien. Y cómo es que lo aprendieron. ¿Ok? Entonces, ya que tienen esta idea en mente, que saben hacer muy bien y cómo lo aprendieron, eh, casi puedo apostar que la mayoría de ustedes eh, eligió una cosa que cada uno de ustedes eligió como algo que saben hacer muy bien, algo que estaban interesados en aprender, que la gran mayoría de ustedes aprendió a hacer muy bien, lo que saben hacer muy bien, porque estaban interesados en aprenderlo, que ese fue un componente fundamental de su experiencia de aprendizaje. Interés. Esa es la primera. Aprendemos lo que nos importa, lo que nos interesa. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes encontraron útil para aprender eso que saben hacer muy bien, tener a la vista a alguien que supiera hacer muy bien lo que ustedes querían aprender. Es decir, si uno quiere aprender a cocinar, es muy, muy útil estar cerca de alguien o tener a la vista a alguien que sabe cocinar muy bien. Si uno quiere aprender a jugar fútbol, tener a la vista gente que sabe jugar bien fútbol. Es muy útil. La exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender es una de las condiciones básicas para aprender bien. Exposición constante. Entonces, llevamos dos: interés, exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender. La tercera, estoy prácticamente seguro que casi indiscutiblemente, practicar una y otra vez. La práctica constante fue un aspecto importante de aprender a hacer bien lo que saben hacer bien. Pero la práctica constante.
Y junto con la práctica, la retroalimentación y la reflexión constante, es decir, estar bien, es decir, si estoy tratando de cocinar, estoy aprendiendo a hacer pasteles, es útil ofrecerles muestras de mis pasteles a otros y ver si están contentos o no, si les gustó o no, en fin. Eh, y la reflexión. Retroalimentación, primero, tener acceso a información que me permita saber que también estoy haciendo lo que quiero aprender. Y la reflexión, algo que, darse el momento para pensar qué ya sé hacer bien, qué funcionó bien, qué no ha funcionado, qué puedo hacer mejor la siguiente vez, en fin. Llevamos hasta ahora entonces 5 condiciones clave para el buen aprendizaje. Primero es el interés. Segundo, la exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender. La práctica constante, la retroalimentación, la reflexión. Y última, la colaboración. A veces, eso quizá no es en el caso de todos, hay varios casos en los que aprendemos por nuestra propia cuenta, pero en el caso de varios es probable que también haya sido útil aprender a la par que otros, tener a otras personas a tu alrededor que también estuvieran aprendiendo lo que estabas aprendiendo tú. Eso es en esencia las 6 condiciones clave para el buen aprendizaje: interés, exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender, la práctica constante, la retroalimentación, la reflexión y la colaboración. Ahora, casi les puedo apostar que esta cosa que ustedes eligieron como algo que saben hacer muy bien, eh, es algo que no aprendieron dentro de una sala de clases. Estoy prácticamente, es que esta cosa que eligieron, prácticamente seguro que la mayoría de ustedes, esta cosa que eligieron como algo que saben hacer muy bien, es algo que aprendieron fuera de la sala de clases, fuera del aula, no adentro. Y esto es, bueno, ahora voy a hablar un poco más al respecto, pero a final de cuentas, cuando pensamos en lo que sabemos hacer muy bien y cómo lo aprendimos, lo que sale a flote es lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. Y estas 6 condiciones de las que estoy hablando no solo nacen de la experiencia personal de reflexionar sobre cómo aprendí yo lo que sé hacer, sino son 6 condiciones que la investigación sobre el aprendizaje nos está diciendo que así es como uno aprende. Interés, exposición constante a la práctica experta que uno quiere aprender, práctica, retroalimentación, reflexión, colaboración. Que esas son las condiciones en las que uno aprende. Ahí está lo que sabemos y lo que creemos sobre el buen aprendizaje. Ahora, el problema es que lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje y lo que hemos hecho históricamente en las escuelas, lo que hacemos en las escuelas, son 2 cosas muy diferentes. Lo que creemos y sabemos sobre el buen aprendizaje y lo que hacemos en las escuelas son 2 cosas muy distintas. Y déjenme resumirlo de la siguiente manera. En la escuela aprendemos a que nos enseñen. Esa es la lección fundamental que ganamos en la escuela. En la escuela aprendemos a que nos enseñen. ¿Y qué quiere decir eso? Aprendemos a sentarnos callados, aprendemos a escuchar atentamente o a hacer como que escuchamos atentamente a nuestro, aprendemos a entender a leer cuáles son las intenciones, cuáles son las expectativas de los adultos y a responder en consecuencia. Fundamentalmente, aprender a que te enseñen es aprender a obedecer. Y no me malinterpreten, desde luego que es muy importante aprender a obedecer. Yo tengo 2 niños jóvenes, 2 niños chiquitos de casi 5 y 9 años. Si no prestan atención, o bueno, no prestan atención a que les estoy pidiendo lo que les estoy pidiendo que hagan, nos volvemos locos. Entonces, desde luego que aprender a obedecer es importante. El problema es cuando esa es la lección a la que sistemáticamente tenemos expuestos a nuestros niños la mayoría del tiempo que están en las aulas, que es a sentarse callados, a decir lo que les hace el maestro, a hacer lo que el maestro les pide para sacar buenas calificaciones. Porque cuando esa es la experiencia sistemática, constante en nuestros estudiantes, lo que estamos mitigando es la capacidad de los chicos de aprender por su cuenta. Aprender a que te enseñen y aprender por tu cuenta son 2 cosas muy diferentes. 2 cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen fundamentalmente implica poner fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdad y qué no, qué es bello y qué no, qué es bueno y qué no. Ponerla fuera de ti. Poner en el maestro, en el director, en el ministro de Educación, en el presidente, la responsabilidad de decidir qué es verdadero, qué es bello y qué es bueno. Y es un problema, porque aprender por tu cuenta requiere asumir la responsabilidad personal
de decidir por ti mismo, con base en tus valores personales y comunitarios, con base en tu conocimiento, con base en tu sabiduría, qué es bello y qué no, qué es verdadero y qué es bueno. Aprender a aprender o aprender por tu cuenta requiere asumir la responsabilidad de decidir por ti mismo qué es verdad, qué es belleza, qué es bondad. Y es ahí donde está el contraste. Aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy distintas. Y si lo que queremos es recrear el proyecto humano, lo que tenemos que hacer es poner mucho más énfasis en asegurar que nuestros chicos aprenden por su cuenta, son capaces de aprender por su cuenta, que aprenden a aprender. Si hay una idea que quiero dejar bien grabada en sus corazones, la siguiente. Aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Estoy casi seguro que cuando pensaron en aquello que saben hacer muy bien y cómo lo aprendieron, vinieron con ello emociones gratas, recuerdos gratos, buenas memorias, un sentido de nostalgia o incluso de melancolía y de gusto. Porque cuando uno aprende bien, uno aprende en circunstancias de libertad. Alison Gopnik, esta psicóloga del desarrollo neurológico infantil y psicológico infantil de la Universidad de Stanford, lo dice de una manera muy bonita. Lo que ella dice es, a final de cuentas, no podemos hacer aprender a los niños, tan solo los podemos dejar aprender. No podemos hacer aprender a los niños, tan solo los podemos dejar aprender. Aprender es una práctica de libertad. Y como práctica de libertad es una cosa que estaba ausente de las escuelas convencionales como las conocemos. Y esto es así porque la escuela convencional, la masiva, los sistemas de educación masiva obligatoria, no fueron diseñados para cultivar el buen aprendizaje. Punto. Los sistemas educativos que conocemos ahora no fueron diseñados, no están diseñados para facilitar, para posibilitar el aprendizaje como práctica de libertad. Las funciones históricas de la escolarización son tres. La primera, y esto nos lo recordó Richard Elmore, y con él insistió mucho, tres funciones históricas de la escolarización. Una es la custodia, cuidar de los niños mientras los papás trabajan. La segunda es el control. La escuela es un mecanismo de control social. Y la tercera es la clasificación. La escuela es un mecanismo, ofrece mecanismos a través de los cuales se clasifica a los estudiantes con frecuencia según criterios sumamente arbitrarios para definir quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades en el futuro. Eso es lo que la escuela está diseñada para hacerles, lo que la escolarización está diseñada para hacer. No es que la escuela no funcione, es que funciona para los fines para los que fue diseñada. Y sus funciones históricas han sido custodia, control, clasificación. Ahora, a que todos aquellos de ustedes, todos aquellos de nosotros que tenemos hijos chiquitos, creo que hemos aprendido a valorar mucho más el rol de custodia que juegan las escuelas. Es decir, cuando se nos cerraron las escuelas y teníamos a los niños en casa y estábamos tratando de trabajar, fue una locura. Y el valor, entonces, que la escuela ofrece, si tan solo fuera como un espacio donde podemos tener a los chicos tranquilos y bien cuidados mientras estamos trabajando, es importantísimo. Pero si eso es lo único que hacemos con la escuela, nos vamos a quedar muy cortos. Las otras dos funciones, control y clasificación, se contraponen con el aprendizaje que vale la pena, que es el aprendizaje como práctica de libertad. Se contraponen con él, porque mucho del modo en que funcionan las escuelas es control. Ese es el mecanismo, ese es el impulso fundamental de la mayoría de las actividades que suceden en la escuela. Controlar, contener a los niños. Y el problema es que el control rompe la conexión personal, evita la conexión personal. Y sin conexión personal no hay buen aprendizaje. En fin, aprender es una práctica de libertad, pero los sistemas educativos como los tenemos ahora no están diseñados para promover eso. Y ahí el gran desafío que tenemos que enfrentar, que es promover y liberar el aprendizaje en entornos que no están diseñados para que el aprendizaje florezca. Ese es el gran desafío que tenemos. Ahora, quiero hacer un par de reflexiones adicionales. Estoy consciente del tiempo, nada más para pasar a nuestros siguientes panelistas. Lo que quería decir nada más es, si tenemos que pensar en cuál es la unidad básica que tenemos que intervenir para cambiar, para liberar el aprendizaje, para hacer del aprendizaje una
una práctica de libertad. La unidad en la que yo creo que tenemos que poner la mayoría de nuestro empeño es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es básicamente la relación entre educador y aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Ese es el núcleo pedagógico, el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Ya Richard Elmore y varios expertos internacionales nos han recordado que a final de cuentas ahí es donde sucede el aprendizaje o no. Es decir, uno puede cambiar muchas cosas, puede crear nuevos currículos, nuevas pruebas estandarizadas, evaluar a los maestros, meter nuevas tecnologías. Si no cambia lo que sucede en el núcleo pedagógico, el aprendizaje no mejora. No cambia el aprendizaje. Ahí es donde sucede el aprendizaje o no, donde se juega el aprendizaje. Pero también en el núcleo pedagógico, y esto lo he señalado con regularidad en otras presentaciones, en el núcleo pedagógico también se juega la democracia, porque en el núcleo pedagógico lo que tenemos es relaciones de poder. Hay relaciones de poder en el núcleo pedagógico, e históricamente el núcleo pedagógico se ha caracterizado por relaciones de poder verticales, donde hay una separación muy clara entre el que sabe y el que no, entre el que dice lo que tiene que hacer y el que tiene que obedecer, entre el que enseña y el que aprende. Es un vínculo jerárquico, autoritario. Y así no sucede el buen aprendizaje. El buen aprendizaje sucede así, en relaciones de diálogo, donde las dos partes aprenden, donde las dos partes cambian en el proceso de hacer sentido de nuevas preguntas, en fin. Eso tiene implicaciones también para la democracia, porque cuando el tipo de relación con los adultos al que están sujetos los chicos, la mayoría del tiempo es así, estando abajo de quien les dice lo que tienen que hacer, lo que uno cultiva, aún sin intención, no intencionalmente, pero el tipo de mentalidades, de actitudes, de comportamientos que uno cultiva, es el tipo de actitudes, mentalidades, comportamientos de las dictaduras, de los regímenes autoritarios. Es gente obediente, sumisa, callada, en fin. Las democracias requieren un vínculo entre autoridad y ciudadano que no es así, sino así. Un vínculo en el que las dos partes aprenden una de la otra, se transforman en el proceso, las dos partes cambian. Y ahí se juega el bienestar también, el núcleo pedagógico también se juega el bienestar, porque en relaciones así lo que uno cultiva es estrés, depresión, ansiedad. Es así donde uno cultiva el sentido de pertenencia, de sentirse querido, el cariño, en fin. Entonces, la ventaja de cambiar el núcleo pedagógico es que si lo cambiamos, si logramos cambiar de raíz lo que sucede ahí, de modo que las relaciones no son así, sino así, son vínculos de diálogo, de intercambio, de solidaridad, de cuidado, de cariño. Estamos cultivando tres piezas fundamentales del proyecto humano. Uno es el aprendizaje, el otro es la democracia y el otro es el bienestar. Esa es la buena noticia. Si lo logramos cambiar, estamos cultivando desde ya un proyecto humano mejor. Y quiero dejar nada más aquí una última idea que es una de las cosas más importantes que podemos hacer como educadores. Si queremos fomentar el buen aprendizaje entre nuestros estudiantes, es convertirnos nosotros también en aprendices. De hecho, esto nos lo dice la investigación educativa más sólida que tenemos hasta ahora. Los mejores maestros aprenden con sus estudiantes, los mejores directores de escuela aprenden con sus maestros, los mejores sistemas educativos aprenden con sus escuelas. El tipo de escuelas, de sistemas educativos que tenemos que formar son las escuelas, los sistemas educativos, donde aprender es la tarea de todos, donde todos aprendemos, no nada más los niños, sino que todos estamos aprendiendo de manera pública, de manera visible. Y hay una gran potencia en pensar en el trabajo de esta manera. Lo voy a dejar aquí. Hay muchos ejemplos de los que podemos tomar algunas ideas ya más concretas sobre cómo cambia uno el núcleo pedagógico y cómo crea uno una cultura donde aprender es la tarea de todos, pero eso lo podemos salvar para la siguiente parte. Muchísimas gracias. Veo que ha explotado el chat, que hay muchas preguntas. Ya tendremos oportunidad de hablar un poco más en el panel con Alejandra y con Melissa.